Bueno, continuamos con nuestro matinal Buenos Días Chiloé en este día ya 31 de julio. Se nos va julio, pero también muy contento de seguir junto a ustedes cada mañana. Ya tenemos acá a nuestras invitadas. Queremos compartir también importantes temáticas que involucran justamente a los pueblos originarios y respecto a lo lingüístico, que queremos conocer algo más de ellos. Muchas veces desconocemos parte de este trabajo, pero que tiene una tremenda relevancia también y pertenencia para lo que es nuestro territorio. Saludo primero a Silvia Castillo, directora de la Dirección de Pueblos Originarios de la Universidad de los Lagos, sede Castro. Bienvenida Silvia, ¿cómo anda todo? Mari, incheta kumelkalen, ka ayukulen, tañicon alto pachino tram canmo, Mari, taemuen, la gente que está escuchando, que está viendo. Así que contenta de volver a estar acá en este espacio y poder compartir reflexiones que tienen que ver justamente con aquello que tú mencionaste, ¿no? La lengua y territorio. Así Muy que, bien. Maño. Es muy importante también esta temática, esta conversación, porque así nos va entregando mayor conocimiento en ciertos temas. Saludamos especialmente también en esta jornada a Yasnaya Aguilar, destacada lingüística del pueblo Mije. ¿Así me parece mucho? ¿Está bien? Sí. Yasnaya, bienvenida. ¿Cómo anda todo? Bueno, pues muy agradecida, muchas gracias por la invitación y mando un saludo a toda la audiencia desde el pueblo Mije en el sur de México. Muy bien. Bueno, cuéntanos parte de tu trabajo, cómo llegas también al trabajo, valga la redundancia, en la Universidad de los Lagos, pero cuéntanos lo cotidiano, ¿qué es lo que realizas? Bien, bueno, yo soy lingüista del pueblo Mije y bueno, nos empezó a preocupar desde hace tiempo un fenómeno que está sucediendo y que lamentablemente está afectando a todo el mundo. Y es que de las 7,000 lenguas que se hablan en el mundo, todo parece indicar que para cuando acabe este siglo, para 2100, más de la mitad habrá desaparecido. Y para que eso suceda, pues se está violentando los derechos lingüísticos de muchísimas personas como nunca antes. Entonces, bueno, en los casos como mi lengua empieza a verse los efectos de esa violencia y creo que tenemos que unir esfuerzos con todos los pueblos del mundo que están haciendo algo para que esa riqueza no muera. Yasnaya, ¿y eso a qué se debe específicamente? Bueno, se debe a un factor muy lamentable y es que cuando se crean los países, siempre pensamos que los países han existido desde siempre, pero no. Entonces, cuando se crean los países, que son como 200 nada más, y hay como 7,000 lenguas en el mundo, a los países no les gusta que haya diversidad lingüística. Entonces, lo que hacen es crear solo una lengua oficial que deben aprender todos y que deben morir todas las otras que no sean las que el gobierno usa. Esta ideología, que lleva ya como unos 200 años desde que se crean nuestros países, pues ha atentado contra los derechos lingüísticos de quienes hablamos una lengua distinta de la del gobierno. Y entonces eso ha hecho, yo siempre digo que las lenguas no mueren, sino que las matan. Y esas políticas las han matado. Sin duda, pero ahí está la raíz, está la historia también de un pueblo, de una nación, ¿o no? Yo le comentaba, bueno, muy contentas de recibir a esta Huichán, que en Mapudungun, en Huelliche, es como una visita importante, la Lamien, por todo el proceso que lleva realizando también desde su territorio, desde el pueblo Mije, ¿no? Cómo nos podemos articular para construir, ¿no es cierto?, un trabajo colectivo que nos permita reflexionar también sobre lo que la Lamien nos acababa de comentar, o la Lamuen, como también se dice acá, hermana, y poder contribuir desde los distintos espacios para que las lenguas sigan estando presentes, sigan escuchándose. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, cómo un espacio universitario, un espacio educativo puede contribuir a promover y garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos, en el caso particular de este territorio, que está nominado, yo siempre lo digo las veces que he estado acá, y que la Huapintu Chilhue, que el archipiélago de Chiloé, está nominado en lengua, ¿no es cierto?, mapuche, en territorio huilliche, ¿no? Chonchi, Dalcahue, digamos, las distintas comunas están, la toponimia está presente en los apellidos, en la antroponimia. Entonces, desde esa mirada, cómo volvemos a reflexionar sobre la forma en que hemos sido construidos y construidas, desde una perspectiva, como decía,
el alamien, ¿no? Monocultural y monolingüe. Por eso cuando saludamos, por ejemplo, en Huilliche Zungun, o cuando el alamien va hacia el pueblo, a Oaxaca o al DF, es poco probable que uno se encuentre con un interlocutor que salude también en la lengua, ¿no? Es que ese es el tema hoy en día. ¿Cómo fortalecemos eso al interior de nuestros niños? Porque de ahí parte también, yo creo que es la base de todo tipo de fortalecimiento, en este caso, o de que esto no se pierda en el tiempo. ¿Cómo lo han visto en otras realidades, en otros países? Yo creo que, bueno, digamos, estamos en lugares tan distintos del mundo y lenguas tan distintas, ¿no? El Huilichindungún y el Mije, pues son lenguas bien diferentes, pero políticamente, históricamente, enfrentamos el mismo tipo de amenaza. En este caso, en su país, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, hay un movimiento, sobre todo muy fuerte y más visible, después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hay diferentes iniciativas. Creo que tenemos que fortalecernos y con estas visitas y alianzas más, pero creo que, como usted dice, la población infantil es fundamental, pero también la población que habla la lengua, los sabios, las sabias de las comunidades, para volver a conectar esas dos generaciones. Y también ver que para que la lengua se perdiera, se violentó mucho a personas pequeñas, o sea, niños y niñas. A ellos los castigaron, los despreciaron y tal. Es una violencia contra la población infantil para arrebatarles esa herencia. Ahora necesitamos conectar para volver a darles la herencia que la violencia les negó o les ha negado. Y la realidad en Latinoamérica que tú hacías también mención respecto a esta situación también de ir perdiendo algo ancestral, se podría decirlo, ¿no? Así es, y algo que es tan importante, o sea, la riqueza que una persona tiene cuando habla 2, 3 lenguas, yo creo que nos afecta, claro, a la población que hablamos esta lengua, pero también a la que pudo haber crecido en un ambiente bilingüe, al menos. Supongamos que aquí toda la población hablara Huilichindungún y castellano, todas las ventajas cognitivas, culturales, entonces se le ha negado la posibilidad en un mundo que cada vez valora más el multilingüismo, se le ha hecho a la población chilena y a la mexicana que sea predominantemente monolingüe. Cuando hablamos también de nuestro país, nos vamos a centrar acá en Chile, hablamos también de un segundo idioma, pero ese segundo idioma se hace referencia al inglés, cuando también nosotros tenemos una cultura, tenemos una tradición, que esto ha sido desde los inicios también de nuestro territorio. Bueno, esa construcción, o sea, podemos aprender inglés, francés, alemán, cualquier otra lengua, pero también, ¿no es cierto?, cómo aportamos a que el ejercicio, en este caso que los derechos lingüísticos se puedan ejercer. Entonces, desde esta perspectiva, digamos, el poder que existan políticas públicas, ¿no?, que avancen hacia esa dirección, sin duda podría, lo que decía la Lamien, de poder fortalecer este quiebre, ¿no es cierto?, o recomponer este quiebre intergeneracional que no permitió, por ejemplo, que generaciones no aprendieran la lengua. ¿Por qué? O sea, hay digamos, procesos sociohistóricos muy violentos, muy tristes, de despojo, ¿no es cierto? Por cierto, despojo territorial, también despojo de territorios lingüísticos que perdió funcionalidad la lengua. Entonces, ¿de qué forma, no, el poder contribuir a promover y garantizar ese ejercicio de derecho tiene que ver con justicia social, tiene que ver cómo nos aperturamos y comprendemos que existen otras lenguas que habitan en el territorio y que están incluso en los nombres que vemos, que recorremos de esta Huapinto Chilhue, por ejemplo, y de qué forma vamos comprendiendo que las lenguas originarias son tan importantes como el inglés, como el castellano, porque tienen una gramática, tienen una estructura tan compleja como el resto de las lenguas. Entonces, justamente a eso apunta la pregunta. Cuando esto debiera ser política pública educacional y que también esté en las mallas curriculares, de lo que tiene que ver también con nuestra enseñanza, creo que ahí estamos al debe y de qué manera eso se puede fortalecer
y de qué manera ustedes también están trabajando desde esta mirada, desde la universidad. Sí, bueno, en el 2009 se aprueba un decreto, ¿no es cierto?, que hemos hablado ahí sobre eso, que se incorpora la asignatura de lengua indígena, ya con ese nombre. Del 2009, Claro. 2010 empieza, ¿no es cierto?, en la escuela a incorporarse la enseñanza de la lengua. Ahora nos encontramos con, ha pasado 13 años, ¿no es cierto?, pero no es una asignatura que está presente en todas las escuelas del país, porque la obligatoriedad de justamente de la de la asignatura tiene que ver con el ofrecimiento. Y no podemos desconocer, digamos, los procesos también que todavía están andando, están presentes, ¿no es cierto?, relatos y prácticas discriminatorias, racistas, ¿no es cierto?, que sin duda eso ha afectado justamente la lealtad y el estatus hacia la lengua. Entonces, creo que un trabajo interesante desde los espacios educativos es poder ir derribando esos prejuicios, esos estereotipos, esos relatos discriminatorios, racistas que se han configurado y que justamente han generado la situación en la que se encuentran las lenguas originarias. En el caso de la universidad, y ahí nos pone muy contentos y contentas, como universidad pública, ya se acaba de comenzar el sábado el diplomado en didáctica de la lengua y la cultura mapuche huilliche, ¿sí? Con 2 charlas maravillosas, ¿ya?, de la Lamien Yasnaya, ¿no es cierto?, Pueblo Mije, y de Lisa Loncón, que nos acompañó también con las reflexiones respecto a la importancia de los derechos lingüísticos y culturales. Entonces, invitamos a la gente, ya, que vamos a estar generando distintas iniciativas que van en esta dirección, cursos de Huilliche Dungun para aportar a la formación de recuperantes de esta variante lingüística, ¿no es cierto?, variante de la lengua mapuche en territorio huilliche. Entonces, cursos, viene el curso EPU, ¿no es cierto?, quienes participaron de un curso inicial, cómo avanzan, porque necesitamos acciones sostenidas en el tiempo, no episódicas, porque lo episódico lo que tiende a hacer es profundizar la perspectiva folclorizante, ¿ya?, o la exotización de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo vamos incorporando esto que tú decías, la enseñanza de la lengua, ¿no?, en cómo van teniendo una presencia en las mallas curriculares y de qué forma esto va a contribuir en la formación de los y las profesionales de una universidad pública como la de Los Lagos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del insumo también, que tiene que ver con algo físico, como yo veo también en tus manos, quería mostrarles Silvia, es importante plasmar esto y que también tengamos acceso a ello, porque podemos hablar respecto a de qué manera logramos que esto se implemente en nuestra sociedad, pero también requerimos o se necesita de lo que tú... Sí, eso hemos estado, la isla Mía, no sé, tal vez ustedes cómo lo han estado haciendo en el pueblo Mije. Hablábamos que siempre hay escasez de materiales, ¿sí? Sí, lamentablemente el empeño que se impuso para borrar las lenguas, porque hubo un empeño del Estado, ¿no? Mandaron profesores que nos dijeron ya no hables la lengua, les pagaron, hicieron libros para matar nuestras lenguas. Entonces quisiéramos que haya una justicia mínima. O sea, una realidad muy, muy dura, sentido, muy potente, muy dura, con cultural, golpes. emocional. Sí, sí. A mí todavía, siempre cuento, me tocó esa política de que cada vez que hablaba mi lengua en la escuela, tenía que poner la mano así para que nos dieran varazos en la mano. Entonces, ese fue el mecanismo. Entonces nosotros decimos, si el Estado invirtió tanto en despojarnos, tendría que por justicia reparativa invertir lo proporcional, lo mismo, para todo lo que se necesita, ¿no? Y se necesita pues material, por lo menos el mismo material didáctico que tenemos para otras lenguas, todos los programas de desarrollo, el mismo presupuesto para profesores con la pertinencia necesaria. Entonces necesitamos, es un asunto, como dice la doctora Silvia, necesitamos un asunto de justicia social básica, no pedimos más que lo justo. Ahora, cuando hablamos de la lengua del pueblo Mije, ¿cómo se denomina el pueblo como tal? Ayucoy, es, digamos en castellano, es pueblo Mije y lengua Mije. En Mije, en lengua Mije es para pueblo, Ayucoy, y para lengua Ayuk, que significa la lengua del bosque.
Nos gustaría también conocer un poco ahí en palabras o en tu idioma, Yasnaya, si nos puedes hacer llegar como un mensaje también a nuestra teleaudiencia a esta hora, a nuestros pueblos huilliches y también para quienes puedan seguir fortaleciendo lo que en este sentido Silvia está realizando y también el trabajo de la Universidad de los Lagos. ¿Qué le dirías tú a nuestra comunidad en ese sentido? En tu lengua, y de ahí nos vas diciendo después qué es lo que... Claro, también quisiera decirles que en estos días he tenido la oportunidad de conocer palabras. Entonces voy a hacer ahorita, antes del mensaje, un pequeño diccionario de las palabritas que he aprendido. Entonces creo que mari en mije sería moi. Ko, que es azul, agua, perdón, sería nuj en mije. Nehuen, que es como fortaleza, sería maha en mije. Entonces, bueno, seguramente ahorita con los nervios estoy olvidando más, pero he estado tratando de hacerme un diccionario mije wilichendungun. Y bueno, voy a dar creo que este mensaje de aliento que es muy importante para saber que es posible, que en otros lugares del mundo otros pueblos lo han logrado y que podemos lograrlo, ¿no? Recuperar esa herencia. Cada wen nayawadet muk stunde da mukkachten kat nego wen dim nayawadet ha zekku muk nayawadet es kumuk patung naktuya oyen mer shondach za non ayu kdego zuchnash pizem no rej za mo miushta mo amutskana aken joch mo amutskana aken yayu. ¿Qué sería en el fondo lo que también quieres transmitir en ese sentido? Bueno, lo que quiero es un aliento, ¿no? Es decir, que a veces tal vez se siente que es un trabajo muy duro, pero que lo hagamos desde la alegría y que desde la alegría volvamos a sembrar, como se siembra en el campo, las palabras para que sean brotes nuevos en los labios de los niños. ¿Qué representa para usted el idioma, lo que acaba de decir, y también dentro de lo que ha venido desarrollando por tantos años y generaciones? Es la existencia misma. Yo a las personas que hablan castellano les digo, imagínate que de pronto te despiertas y te dieran un golpe por cada vez que piensas o hablas en castellano. Lo tienen tan naturalizado que regañas a tu perrito, ves la televisión y todo está en castellano. Imagínate que te castigaran por esa existencia. Entonces, para mí la existencia es lo que yo soy, porque yo me levanto, pienso y sueño en mí, aunque... O sea, incluso lo que soñamos, el hecho que alguien sueñe en castellano es porque hay toda una historia detrás. Entonces, el lenguaje, mi lengua es mi pensamiento y por lo tanto es mi existencia misma y cómo me pienso a mí misma. ¿Y cómo visualizas también el trabajo que usted está desarrollando a través de la Universidad de los Lagos, a través de Silvia? Bueno, para mí yo agradezco muchísimo a la universidad, a Silvia, a todas las personas que hacen posible esta visita. Porque yo aprendo mucho también y este conocimiento lo puedo llevar a mi contexto y lo voy a compartir con mi colectivo, con las personas que estamos trabajando en esto para enriquecer nuestro proceso y también para ver que podemos unir esos esfuerzos. Y también me parece algo que no es muy común, lamentablemente, que las grandes universidades estén haciendo este esfuerzo. Es algo que he visto otras experiencias en el mundo y no es tan común que sea un acercamiento a lo que las universidades públicas en realidad deberían hacer, que es estar al servicio del pueblo. Y creo que este es un esfuerzo inédito y para mí muy especial. Yasnaya, muchas gracias por estar también en esta oportunidad acá en nuestro matinal Buenos Días Chiloé, de poder compartir algo tan genuino, que tiene que ver primero el sentimiento y de cómo también proteger y que esto jamás nunca se pierda. Así que te deseo lo mejor, un muy buen retorno. Gracias por estar también acá en nuestro territorio. Y también decir que cada vez que una lengua muere, no solamente quienes hablamos la perdemos, pierde la humanidad completa.
Muchas gracias por tus palabras. Silvia, para este diplomado, ¿cómo estamos? ¿Hay cupos todavía? ¿Qué pueden hacer? No. Diplomado, 40 cupos. Ya se llevó a cabo el proceso de difusión con criterios muy objetivos porque había muchísimas expectativas, perdón, e interés de poder ingresar. Uno de los criterios más importantes era estar implementando la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Por lo tanto, ese fue, digamos, uno de los criterios relevantes. En estos momentos ya están las 40 personas, iniciamos la primera clase el sábado, todos los sábados nos vamos a reunir en la universidad en la mañana, ahí todos los sábados en la mañana va a estar el Lamien Hugo Antipania, que les mandamos un abrazo enorme para que se recupere pronto, ya junto con el profesor también Eduardo Lincofil, para fortalecer el aprendizaje, ¿no es cierto?, del Huilliche Dún. Y luego del mediodía vienen las clases que están asociadas a los otros dos módulos, que es didáctica, ¿ya? Donde se releva también el modelo educativo, obviamente, mapuche en territorio huilliche, y también la evaluación para la justicia social, porque queremos que una dimensión, un conocimiento importante que podría contribuir a, ¿no es cierto?, avanzar en materia de justicia, como lo planteaba acá la Lamien. Así que finaliza en noviembre, ¿ya? Pero se viene el curso de Huilliche Zungun nivel EPU para que estén atentos, atentas, ¿ya? Y podamos, como esta expresión que decimos, muy lepe tain que gun, o sea, que siga nuestra lengua, que siga nuestro aprendizaje, porque no tiene que ver solo con, por ejemplo, con ser mapuche, aymara, arapanui, quechua, mije, ¿no? Como debiera existir una apertura para quienes no lo son, ¿ya? A propósito de lo que nos plantea también en este libro La Lamien, hermoso libro, ¿ya?, de manifiesto sobre la diversidad lingüística, pero cómo la lengua, ¿no es cierto?, tiene que ver, el territorio lingüístico tiene que ver con una dimensión política, no de partidos políticos, sino de política. Así que el Yowaimun, Quiñepo Yen Mangelun, Quimel Tuam, Tangin Huilliche Zungun. Entonces, reciban una invitación cariñosa para aprender, ¿no es cierto?, el Huilliche Zungun. Un tremendo tema. Y la verdad que valoramos mucho también lo que ustedes están haciendo, en especial a ti, Silvia, y el trabajo en la universidad. Al equipo. Y hay mucha me gente. imagino que es Sí. un equipo completo Sí. de profesionales. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿No? Sí, el Importante, equipo, pues, sí, importante. Hay personas que están en la gestión administrativa porque es intenso, digamos, todo ese trabajo que hay que desplegar. Está allá Mari Lamien, de José Luis, periodista, oriundo de este territorio, ¿no es cierto?, de Altachildo, ¿no? Está la Lamien Simona Mayo, junto con Daisy Cona, que están a cargo de la cátedra para fortalecer los procesos de formación, tanto al interior de la universidad como en la vinculación con el territorio. Hay un antropólogo, Luis Torres Marilicán, está Jorge Soto, digamos, sociólogo. O sea, es un equipo. Ya, se me olvida alguien, la Lamien Salvador, así por favor un abrazo cariñoso, los Lamien que están en Osorno, porque la dirección es una unidad que es transversal a los distintos campus IC, entonces la Lamien Salvador Rumián, Prosperina Queupan, o sea, personas que vienen haciendo un trabajo territorial muy potente desde hace mucho tiempo. Carolina, Mauricios, ¿ya? Y es un equipo que nos permite ir desplegándonos en la Futa Willimapu, ¿ya?, o en las grandes tierras del sur. Y solo para despedirme, un abrazo enorme a quienes se atrevieron a postular al diplomado, ¿sí? 22 educadores y educadoras tradicionales que día a día, ayer estuvimos con algunas Lamien educadoras, lo difícil que ha sido la labor de ellos y de ellas en las escuelas, ¿ya? Con poco reconocimiento, muchas veces con situaciones de discriminación. Entonces, un abrazo enorme para los Lamien y las Lamien, educadores y educadoras tradicionales de esta Huapinto Chilhue, y profesores que también están realizando la asignatura. Así que Peumánguele, Comerchi Payay, Feita
Kimbeltum, o sea, que sea como que salga muy bien, digamos, esa experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Está bien dicho, todo el Nehuen también para Nehuen, ¿no? todas nuestras Claro. educadoras que forman parte de nuestro... Nehuen Tuleaimun, Muy bien. que reciban así como harto Nehuen. Por ¿no? cierto. ¿Ya? Muchas gracias, Yasnaya. Un gusto de compartir Muchísimas contigo. gracias. Vamos a, Silvia. que va a estar, porque Yasnaya se vuelve mañana a la Fuchaguarría Santiago, ¿Ya? Entonces va a presentar un libro, Yasnaya, así que vamos en colaboración con el Museo Precolombino, ¿ya? Así que siguen las actividades, ahí ya. ¿Para José cuándo? Luis va a estar el miércoles 2 de agosto, ya. De agosto, a las Ya 6 se de la fue tarde. o sea, ya se fue julio. Muy bien, ¿Ya? pues. Abrazos. Bueno, seguiremos acompañando, difundiendo lo que ustedes también lo hacen con tanto cariño, con tanta pasión, y es lo que también nosotros debemos reconocer. Y que no solamente el Huechipantu sea la fecha para poder vestirnos o hacer alguna actividad oficial, sino que esto debe ser permanente durante todo el año. Fentre Mañum, Tufachi Mangelogun, también muchas gracias a TV Castro, o Castro TV, perdón. Castro Municipio TV, Castro muchas gracias. Municipio Y a nuestro matinal Buenos Días Chiloé, un abrazo grande, que Peguaya, sea de lo mejor. come Gracias filé, Silvia, gracias. siempre cordialmente invitada cuando lo estimes conveniente. Mañum. Aquí estaremos disponibles para poder difundir sus actividades.